las Cruces nos pilló el 14 de abril del año 1931, que fue cuando se declaró la República, la Segunda República Española. Y a las 4 de la tarde de ese día, 14 de abril, pues ya nos bajaron a repartirnos por las casas, porque éramos niños de 7 y 8 años. Y el paseo de Villena estaba lleno de público, porque estaban esperando a un tren que venía desde Madrid, que llevaba las banderas republicanas delante de la máquina. Porque cuando empezó la guerra se calcula que el 80% de la población eran analfabetos. Y con una condición de que, aparte de ser analfabetos, pues había una gran crisis. Cuando vino la República había una gran crisis mundial como la que ha habido ahora. Que la Comunidad Valenciana fue bastante afectada por la exportación de cítricos. La República generalmente no trajo, de momento, problemas. Problemas sí, porque hubo, pero ya empezaron unos partidos y otros, y desde luego ya aquello se desmadró hasta que vino el 18 de julio y ya empezó el alzamiento y terminó el 1 de abril del 39. Estuve 5 años en los Salesianos. Quería haber estudiado más, pero se paró la cosa porque tuve que ver a los curas, que entonces todos eran curas, y los tuve que ver vestidos de paisanos y llorando, que bastante fue. Yo, que estaba de medio interno en el colegio salesiano y comía allí, al primer cura que vi de paisano fue al que había entonces de director, don Jesús Almazán, bajar corriendo por la escalera, porque por ahí pues tuvieron que huir muchos vecinos de allí, que acogieron por los tejados a salesianos. El último que salió del colegio salesiano fue don Francisco Pujolar, y salió por los tejados de la bodega de Menor, a casa del Ruso. Y después ya viene el día 18 de julio, viene la guerra, y estaban los motores en Quitapesares andando a gas pobre. Había que traer carbón. Y me acuerdo que nos fuimos mi padre y yo en la mañana temprano, y cuando llegamos ahí al cruce del Pinoso, habían 10 o 12 milicianos ya con las escopetas y todos allí preparados para que no se podía entrar ni salir. El 18 de julio aquí encerraron a muchas personas, que todas eran de derecha. De derecha se decía porque iban a misa. Se quemaron iglesias. Prueba de ello es que aún hay fotografías con la techumbre de Santa María en el suelo. Y se veía Santiago divinamente echando fuego. Claro, cuando incendiaron Santiago se veía al lado de aquí, se veía todo perfectamente. Horroroso, claro que sí. Porque claro, dice, me lo han hecho a mí, pues ahora yo también lo hago. Y hubo ya una represión. Estamos. Lo que pasa es que la segunda fue con juzgados, y la otra fue sacados a la calle a darles un paseíto. Y el paseíto era pegarle 3 tiros. Mataron a muchos también. Cuando empezó la guerra, se bajaron casi todos los que estaban por allá arriba. Se bajaron todos a la corredera. Mataban a los que tenían las perras.
y se bajaban a la corredera. Pero eso ya ha pasado, ¿sabes? No. Hay una cosa muy clara y está hecha en la historia. Al principio de la guerra, pues una nación llena de odios y de venganza y de cosas, pues cuando viene la guerra, ¿sabes?, fue pues una liberación para toda esta gente hacer de las suyas. En la zona republicana, pues hubo un terrorismo callejero, digamos. Ahí en el libro de César López viene toda la lista de los muertos que hubieron en Villena. Tengo otros libros de Córdoba, de Galicia y tal, de los que cometió Franco. Digamos que esto fue un acto de terrorismo callejero, ¿eh? O sea, tú sales a la calle, te adueñas de una pistola o una escopeta o lo que sea y ya te da derecho a matar a cualquiera. Pero el gobierno se impuso con hazaña de presidente de la República, se impuso de acabar con esto. La guerra empezó en julio del 36. Bueno, pues a principios del 37 el gobierno ya consiguió mantener el sistema de orden público. Y la gente que era perseguida por fachas o lo que sea, pues pasaban por un tribunal. Mi padre estuvo en un tribunal 2 veces, en Alicante, ¿eh? Y salió absurdo. Sin embargo, en la zona franquista no fue así. En la zona franquista empezó el terrorismo el 18 de julio y acabó hasta que murió Franco. Era un terrorismo organizado y terrorismo de Estado. Porque como encerraron a mucha gente, luego les pusieron 3 años, mi padre estuvo encerrado, mi tío Vicente Prat estuvo encerrado, mucha gente. Encerrados es que los detuvieron y luego le pusieron 3 años de trabajo forzado para hacer refugios. Y se detuvieron, a todo el que iba a misa lo habían detenido, o casi a todos. En Villena, las 2 ventanas que dan del ayuntamiento a la plaza, era una escuela. Y la escuela ya no cabían tantas personas en el patio, que la escuela la hicieron cárcel. La guerra civil, pues, se incautaron aquí por parte de los partidos de izquierda, de UGT, de CNT, de la FAI, se incautaron donde están las Paulas, se incautaron las Carmelitas, los salesianos, y se incautaron muchas casas. Estuvimos en Quitapesares hasta que se repartieron las fincas, y le tocó a la CNT Quitapesares. Nos tuvimos que ir de la casa de Quitapesares y no allí al Cornijal de la carretera Caudete, porque nos echaron. En 24 horas le dieron a mi padre. Mi padre con muy mala leche, pero lo hicimos que aguantara. Mi abuelo tenía una posada y tenía un patio grandísimo, con cuadras, con un patio grandísimo, y luego nos incautaron las habitaciones. Cuando la guerra vinieron familias de Madrid y nos quedamos sin habitaciones para alquiler. Todas tenían a la Plaza Mayor, que están a unos balcones y están en una fachada. Las que vinieron, las familias, ponían hornillos de carbón y allí guisaban. Nos dejaron las habitaciones completamente negras. Y mi madre, claro, le reñía, le decía: haga usted el favor de no gastar tanto carbón porque mira cómo están las paredes. Dice: a usted ahora mismo la llevamos al comité. Villena fue un centro importante del ejército.
aquí se formaron muchas unidades y luego habían que recoger. Estoy hablando de una ciudad que tenía entonces 20.000 habitantes y tenía que recoger a evacuados, porque claro, Franco, lo mismo que iba conquistando el país, pues iban huyendo y entonces había que refugiarse en estos pueblos. Bueno, pues los primeros evacuados eran de Málaga y luego empezaron a venir de Madrid, en Madrid huyendo de los bombardeos y tal. Por ejemplo, en mi casa, que era un caserón grande, teníamos 3 familias. Mi padre enfermo. Mi hermana, una, estaba en Madrid sirviendo. Pero nosotros ya nos salimos del pueblo andando, yo en un burro con mi padre y los demás andando. De día nos escondíamos y de noche andábamos, hasta llegar a Carabanchel Alto. Y de Carabanchel Alto a Carabanchel Bajo. Nos daban casa evacuar y hasta que llegamos a Madrid. A Madrid ya no se podía estar así. Ya a mí me metieron en colegio y a mi hermano. Ya como bombardeaban también en Madrid mucho, pues ya nos trajeron en un autobús aquí, a Villena, que nos metieron en Santiago, y allí fueron las familias a recogernos. Y la que me recogió a mí, quería a mí sola. Pero mi hermano dijo, no, donde vaya mi hermana, tengo que ir yo, ella sola no se va. Y entonces ya la familia esa dice, ahora pues tú también. Y ya nos recogió a los dos. Pobrecitos, no tenían ni para ellos. Y para nosotros tampoco. No hemos criado pobrecitos. Si no hubiera recogido aquí una familia de España, nos hubieran llevado al extranjero. Pues no hubo mucha hambre, como se dice. El hambre vino después de la guerra, con Franco, el hambre. Y estaba todo racionado, había mucha escasez de artículos, pero estaba todo racionado y tal. Si había una delegación de abastecimiento, y era medio kilo de arroz, era medio kilo de arroz. Y entonces vino lo que llamaron el extraperlo, que es que otras personas traían arroz y decían que el arroz valía, por ejemplo, a 5 pesetas, por decir una casa. Y decían, es que este vale a 7 o 8. La Casa de Cultura, había una casa que vendían extraperlo, María de las Medias, ¿os acordáis? Garbanzos, lentejas, de todo. Debajo de la escalera tenía allí el pesico, iba divinamente. Hambre no. Tampoco. Pasamos calamidad muy mal, porque el pan ese de panito entonces era panito, ahora es maíz. Les decían los minchicos, ¿a que sí? Que los hacían con naranja. Claro que sí. Y estaban malísimos. Con naranja. Me acuerdo de aquello malísimo. Y luego en mi casa nos daba mucho, bueno, tu madre también nos ayudaba. Y luego nos ayudaba una prima hermana del cura y todos ellos, que eran del campo y tenían muchísimo. Le daba patatas, cebolla, todo lo del campo. Y claro, y mi madre con un huevo hacía una tortilla de patatas, le echaba leche. Otras pasaban más hambre. Otras lo pasaban peor aún, claro que sí. A mi madre cambiaba una colcha por una gallina. En la entrada teníamos unos sillones que eran de mimbre, ¿te acuerdas? Sí. Y allí las personas que venían a descansar, mi madre le decía, nada más que tengo estos sillones, si queréis os doy una manta y os sentáis ahí, y no sé lo que le pagaban, pues una insignificancia. Con eso tenía que vivir mi madre. Gracias que, como te digo, teníamos de todos animales, que también nos requisaron un cerdo que íbamos a matar. Nos lo requisaron para el ejército. Se lo llevaron. Y mi madre, como dice mi prima, teníamos una cocinera que era encantadora.
y le decía, doña Juanita, deme unas sábanas o unas toallas o lo que sea, que me voy por los campos a traerme comida. Vino el Socorro Rojo de Villena, estuvieron 3 promociones a 15 días cada uno en Quitapesares. Iba don Manuel a cargo de ellos, don Manuel Amás, que era el jefe comunista de todas las... Y luego se fueron aquellas y vino ya la de Madrid. Vinieron, iban 25, 30, y eso estuvieron hasta que se terminó la guerra. Eran ya mayores algunas y algunos. La maestra se llamaba doña Concepción Otero Largo. Tenía unos hermanos consejeros de Negrín. Gracias a ella no pasamos necesidad de ninguna cosa, porque allí tenían de todo para comer, siempre había. Y sin querer, ya tiene, llévese esto para esto. También les vendíamos todo lo que teníamos nosotros de la tierra, se lo vendíamos a ellos. A ellos y a la Cruz Roja de Alicante, eso de Caudete. Eso fue ya metidos en la guerra. Las primas hermanas de mi madre se vinieron en tiempo de guerra, porque como bombardeaban tanto en Alicante, se vinieron para acá. Pues entonces las aguas de Villena estaban contaminadas y había tifus. Todas las que vinieron, yo también entre ellas, no había venido de allá. Pasé el tifus malísima. Pusieron el hospital de sangre en el Teatro Sapí y una de las enfermeras o varias enfermeras estaban en mi casa. Y a mí, como me veía tan sumamente que me quedé así, una nena que era, con poco alimento, pues me traía unas inyecciones que parecían de yema, de que ver lo que me repuse. Pero de momento, con las fiebres tan altísimas que tenía, pues empezó a salirme piojos por la cabeza, me pelaron toda, me raparon la cabeza y así pasamos toda la guerra. Y claro, todas las que venían sin nada y todas comían de la olla grande, hicieran lo que hiciéramos, ¿eh? Y las morcillas las hacían de eso, de espinacas, y le ponían especias, orégano, les ponían especias y luego las dejaban secar y estaban riquísimas. El primer bombardeo nos pilló a los 3 hermanos en los Salesianos, en escuela, que veníamos a escuela todos los días. Todo el pueblo corriendo a derecho a los Salesianos y el avión aquí. Estaba la 19 Brigada, estaban dándole todo el equipo y todo, y el tren en la estación para irse, que se iban al frente ese de Guadalajara, que creo que los mataron casi a todos. Y nosotros allí en los Salesianos, yo digo, no moveron, nene, pude recogerlos, subí, los recogí, nos bajamos y allí detrás de la puerta nos escuchábamos, y el avión acá, y había lo menos yo creo que 1.500 soldados o más habían repartido en el patio, todos tumbados, y el avión aquel pasaba allí y fue a tirar las bombas ahí en la Bodega Nueva. En Villena había una emisora que estaba donde ahora está la casa del Festero, y pasaba un tren de Alicante de voluntarios al ejército republicano. Y vamos a recibirlos y vamos a despedirlos y vamos y tal. Y entonces acudió mucha gente a cuando pasara el tren de Alicante, con cosas y obsequios y con coches. Y se llenó el paseo. Pero como se hizo tanta propaganda para salir, pues vinieron 2 avionetas, hubo un poco de desmandada, y creo que tiraron una bomba pequeña. Pero dije que cayó en un vagón de lana. El caso es que no explotó. Tuve, madre mía, cuando le vio con guerra, cantando la Internacional,
lo menos 7, 8 meses estuvimos. Nos dieron unos fusiles de madera, como si fueran fusiles, y nos íbamos todos cargando más que tonaqués, cantando la Internacional. No me acuerdo bien. La que sí que me acuerdo mucho es de la que cantaban cuando se terminó la guerra, los que iban, que hicieron el campo del fútbol, ese de ahí de los postillos, ¿eh? Eso lo hicieron los presos que estaban en el almacén de Maíque. Y me acuerdo que cantaba: la burra de la tía tuerta al vinagre, ya se ha muerto, ya se va de este mundo miserable. Se iban para allá cantando y para acá. Cuando termina la guerra, los que eran de izquierdas o republicanos o lo que sea, unos que se fueron exiliados, se fueron medio millón. Los que se quedaron aquí, que los cogieron prisioneros, fueron a campos de concentración. En Villena trabajaban aquí también, en la cantera. Había 3 cárceles. Una en el almacén de los Maíques, que allí hubieron hasta 300 presos. En el ayuntamiento, en los sótanos, allí habían unos 100 presos. Y luego en la casa de Candel, ahí había una cárcel de mujeres. Muchos se hundieron y dice: aquí no hay más que supervivir. Me hago del régimen y por lo menos vivo y trabajo. Y luego metieron a mi padre en la cárcel. Mi padre, que no había hecho nunca en toda su vida nada, pues... Y te quiero decir que los presos, cuando estaban la primera vez en los Maíques, hicieron el campo de fútbol, que había una cantera al lado de ese terreno, y sacaban la piedra de allí. Mi padre era maestro nacional, como don Ángel Yacer y don José María Soler, mi cuñado Fernando, el marido de mi hermana, y todos los que estaban eran todos buenísimas personas, con carrera, con su oficio. Y allí estuvieron trabajando, hicieron toda la valla ellos. Allí estuvo 4 años. Y de allí lo pasaron a Monóvar. Y estuvo otro tiempo. Y cuando salió de allí de Monóvar, lo desterraron a Alicante. Los falangistas valerosos de Villena se dedicaban a sus huelgas y tal. Y después de cenar, medio borrachos o borrachos, cogían cogían a 8 o 10, los sacaban, les ponían un taburete, los plantaban allí, canta el cara al sol. Y no sabían. Y entonces empezaba allí a vergazos, y esa era la vida. Pepe Soler, el arqueólogo que estuvo allí en la cárcel, decía: prefiero a los guardianes italianos, porque entonces había una unidad de italianos en Villena, de la división Littorio, dice: prefiero los guardianes italianos a los falangistas de la segunda bandera y de Villena, porque estos iban a base de leña. Pero cuando se lo llevaron una vez aquí donde estaba Falange, que es la casa de la cadena, ahí sí que le soltaron una buena paliza. Y jamás dijo mi padre que le había pegado. Por si le pasaba algo del miedo que le metieron, no dijo jamás que le había pegado. Pero luego sí que me enteré. Eso mucho, mi abuela pasó mucho, con tanto hijo y cada uno metidos en política. Mi tío Marcelo fue exiliado, se marchó a Casablanca, y mi tío Cándido también. Huyendo. Es que si no se lo hubieran cargado, Claro. Y nada, y mi tío Belisario estuvo también en el Maíques 4 años.
Luego se lo llevaron a Monóvar, el mismo recorrido. Y luego estuvo en la cárcel, que yo por primera vez me emocioné muchísimo cuando fui yo a la cárcel, a aquel hall tan enorme de Alicante. Y nada, todo eso, yo me impresioné mucho. Era una chiquilla y me impresionó un disparate. Porque no levantaba la mano. Se lo llevaron preso. Sí. ¿Sabes? Así con los trajes de mi madre ha pasado mucho. Porque la parte de mi padre eran todos de distintas ideas, eran todos de derecha, ¿sabes? Y sus hermanos eran todos al contrario, ¿sabes? Y nada, porque no levantó la mano, y me acuerdo yo, mi abuela, que resulta que se asomaba, como tocaban, ahí desfilaban todos los falangistas y todo ahí en esto. Era ya muy viejecica. Y cuando se me pone así con las manos, así con las dos manos, como no le ella que estaba a la cabeza ya, ¿sabe qué está? Pobrecito. Pues nada, su hijo se lo llevaron porque no levantó la mano y ella se me puso, que mi hermana se la entró. Y nada, todo eso, historias, que de palizas también en maíz, que dieron muchas palizas. Yo no puedo contar eso porque yo no. Ya os digo que aquí en mi casa ni nos molestó la izquierda ni la derecha. A nosotros los dos partes. Al estar tanto tiempo ya en la cárcel, cuando salió de la cárcel, ya no tenía opción a entrar otra vez en el colegio de maestros. Ya se quedó en mi casa, ayudándole a mi madre, y cuando el rey entró en España, dio una orden que todos los que habían estado en la guerra y que los habían destituido de sus cargos se volvieran a reincorporar y le pagaran a las viudas desde que los destituyeron hasta la fecha. Que hay que destacar una cosa, que es la ignorancia y el ocultamiento del régimen. Aquí nos acusan a los rojos de quemar iglesias, de matar gente, de esto, de lo otro. Pero los otros tampoco se quedaron mancos. Hicieron más barbaridades que los rojos. Yo no tuve ninguna represión. Yo estuve libre, hacía lo mismo que he hecho toda mi vida. A mí no me ha llamado la atención la Guardia Civil ni la policía. Había quien dije que le pegaban, a otros que dije... Yo eso no... A mí no me ha llegado a molestar ninguno. Lo único que puedo decir es que ha habido tranquilidad y ha habido prosperidad. Como no he conocido otra cosa... Mi padre, cuando salió de la cárcel, ponía la radio en Radio Pineraica y tenía tanto miedo que la ponía tan sumamente baja para que nadie supiera que estaba oyendo esa emisora, porque eso era para volverlo otra vez a coger y meterlo otra vez en la cárcel. Era clandestino. En la época de la liberación no te podías descuidar. Era un peligro. Mira que lo sabía, que lo fusilaron ahí en la donde está el Imperial. Era el esto de las Trinitarias. Era un derribo. Ahí mataron mucha gente. El pobrecito, que era un poco así infeliz, pues dijo una pintada en un vagón del tren, y no sé, de Franco, no sé lo que es. Abajo Franco. Una pintada. Y nada, fue un juicio sumadísimo, que a las 24 horas ahí los falangistas con eso, nada, lo fusilaron al pobre infeliz. Sí. Fíjate tú, sí, había que llevar cuidado. Sin juicio. Una cosa de miedo. Era un derribo. Enseguida había un convento de las Trinitarias. Y en la parte también de la otra, también fusilaron a mi tío Pedro, que le dieron el paseo. Mi tío Pedro menor. Así que por la parte de una familia, uno. Y por la parte... Bueno, pues yo estaba allí porque pertenecía al Frente de Juventudes, que era una asociación juvenil para preparar a los hombres para el futuro y para el imperio español que soñaba Franco. Y de vez en cuando asistíamos a reuniones, a actos públicos y tal. Y un día nos llaman
Dice, mañana a las 7 de la mañana, todos formados en falange. No sabíamos a qué íbamos. Pero en eso viene una compañía de soldados de la segunda bandera de Castilla, de falange. También con sus tambores y sus trompetas y tal. Aquello era un espectáculo. Y allí en cosa de 10 minutos se forma el pelotón y vimos todos los espectáculos, cómo se realiza un fusilamiento, ¿sabes? Pero ese día fueron lo menos 4 o 5 o 6 falangistas de Villena que no pertenecían al ejército, eran falangistas, pasaron allí también a darle el tiro de gracia. Y nada, muchos, porque nosotros éramos chiquillos de 14 y 15 años, pues aquello nos alarmó, nos asustó, y algunos incluso se desmayaron. Y desde entonces ya pues rompí con aquello. Pero el romper había un problema. Había que salir del armario. Porque si yo venía de una familia de derechas, pertenecía al Frente de Juventudes y me salía, pues no estaba bien visto. Y claro, tenía que pasar años, disimular mucho y tal. Yo puedo decir con sinceridad que a mí me hizo rojo Franco, con su manera de ser y su manera de actuar y tal, porque yo no lo entendía y me hice rojo. Claro que cuando esto salga a luz pública, pues como nunca llueve a gusto de todos, habrá quien diga que cada uno ha tirado a sus creencias. Gracias a Dios hemos sido siempre de derecha, pero hemos respetado a familiares más lejanos que han sido de izquierda, y todos nos hemos llevado muy bien. No ha habido tirantez entre las personas. Yo tenía un hombre trabajando en la Casa Peñas de Yecla, que le decían el tío Pepe, que siempre me decía, Vicente, se fue voluntario en el batallón rojo ese que salió de aquí de Alicante, y una noche estaban los nacionalistas, estaban más o menos de 200 metros por allí, por las orillas de Madrid. Le decían, ay, Rojillo, Rojillo, vosotros por no creer y nosotros por creer la que hemos liado. La que hemos liado. Cosas para no repetirlas. Para no repetirlas.
Tiene mi tarara y unas pantorrillas que parecen cañas de colgar morcillas. La tarara, sí, la tarara, no, no. La tarara, niño de mi corazón.